sean todos bienvenidos a otro podcast. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, todos los que nos están viendo por Facebook. Este es el podcast Spiritual Connection. Estamos acá en la iglesia Sanidad Divina, un podcast dirigido por el grupo de jóvenes Generación Elegida. Amén. Le damos la bienvenida a todos, les pedimos desde ya que le den like, que compartan, amén, y que puedan poner sus comentarios. En esta hora traemos un tema muy bueno, pero lo vamos a dar el nombre, ¿verdad?, del tema después de este video, amén. Así que lo vamos a dar acá con un corto video. Espero que lo disfruten y nos vemos en unos minutos. Amén. Amén. Voces en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy,
Amén. Amén. Qué hermoso es ver cómo hay jóvenes que están apasionados por la obra de Dios. Amén. Haciendo estas obras, haciendo alabanzas para Dios. Me fue bien impactante este video al ver que cómo en el principio del video podíamos ver cómo la joven estaba hincada, pero al estar hincada estaba rodeada de otras personas, de las voces del enemigo. Esa es una cosa que queríamos hablar el día de hoy, de las voces que debemos de seguir, amén. Y vemos cómo a través del video habían hasta jalándose de un lado al otro, la voz de Dios y la voz del enemigo. Y es algo muy impactante en nuestra vida, ¿verdad? Es algo que nosotros queremos siempre asegurarnos que estamos siguiendo la voz de Dios y no la voz del enemigo. Y cuando se trata del enemigo, ¿verdad? Es algo muy peligroso escuchar su voz, muy peligroso acercarnos a esa voz porque sabemos que lo va a llevar hacia la perdición. Amén. Amén. Sí, es algo muy cierto que la voz del enemigo nos puede llevar a la dificultad, nos puede llevar a caer, nos puede llevar a muchas cosas. El tema de esta noche es la voz que debemos de seguir, ¿verdad? Amén. Es la voz que debemos de seguir. Es un tema de que Dios ponía en el corazón de Mari acerca de ese tema, que era algo bastante importante. No sé si nos puedes hablar un poco de esto también. Amén. Amén. Es un tema demasiado importante, ¿verdad? Al ver que muchas personas, no solo los jóvenes, también cualquier persona puede llegar a ocasionar un problema. A veces las voces que uno puede estar escuchando y de acuerdo de a qué voz quieres tú seguir, ¿verdad? Amén. Entonces es muy importante saber, el entender el punto de qué aspecto te quiere poner esa palabra en la mente, que a veces te pone una palabra, muchas veces van a ser negativas y muchas veces van a ser positivas. Y tú tienes que tener la convicción en Dios que todas las palabras que vayan en tu mente, si tú sientes que es una palabra negativa, tú tienes que aprender a desechar esa palabra. Amén. Y no aceptarla, ¿verdad? Entonces es muy importante el saber escuchar y el saber agarrar lo bueno y no lo malo. Amén. Es como un contexto, ¿no? Sería como aprender a definir qué palabra es buena y qué palabra es mala. Amén. Y nos podemos enfocar fácil, siento yo, ¿verdad? Nos podemos enfocar fácil en Adán y Eva, en la historia del comienzo de Amén. la humanidad, que dice de que la serpiente empezó como a tentar, empezó a tentar y le decía que ella podía comer de todos los frutos que ven ahí. Pero le dijo, ¿cuál es el único fruto que tú no puedes comer? Y el fruto prohibido que Dios les ha dicho, ese fruto no lo coman. Ese fruto no lo puedes comer. Es como cuando estás en una dieta y te dice el doctor, puedes comer de todo menos fast food. Menos Coca-Cola. Y viene tu amigo Kevin y te empieza a tentar y te dice, vamos a comer McDonald's. Entonces, Amén, amén. en ese punto tú dices, uy, ¿escucho a Kevin o escucho al doctor, al nutriólogo que me está diciendo eso? Entonces, en ese aspecto, estaba como Eva, ¿no? Que la serpiente le estaba diciendo, estoy intentando. Y viene como el contexto donde como que con la palabra te empezó como a seducir. Amén. Como cuando te dice, uy, pero te vas a comer esa ensalada Toda en vez de una reseca. hamburguesita ahí con carne, doble queso. Entonces te empiezan a decir eso. Y Eva fue como que le dice, pero con ese fruto vas a ser como Dios, vas a saberlo todo, no vas a morir, etcétera. Entonces vino ella y dijo, vamos a darle una probadita, ¿no? Es como el que dice, estoy en dieta, ok, sí estoy en dieta, pero si le doy una mordida a la hamburguesa, pues no voy a engordar más. Sí, hablo un poquito. No voy a engordar más. No mucho, no Y a veces tú tienes otro amigo que está en dieta, porque normalmente eso de la dieta es cuando son en grupo, ¿verdad? Es en grupo y siempre hay uno que está delgado y dice, yo como lo que sea. Es como que siempre hay uno que está delgado y dice, bueno, yo como lo que sea. Entonces tú vienes y tú haces un cheat, como que, y te comes esa hamburguesa y está tu otro amigo, el que está en dieta, y le dices, hey, cómetela tú también, pues. Así la comemos Como los dos. que tentándote un poco. Tentándote. Es lo mismo que pasa con Adán y Eva. Le dijo, Fueron pues, tentados. ya la probé, dijo Eva, pues le voy a dar a él también. Y le dio, y en ese momento como que su mente hizo clic. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Como que ya luego de escuchar la palabra que la serpiente les había dicho y hacerle caso, y siguieron esa palabra. Está en Génesis 3, en el 5. Lo pueden empezar a leer para abajo. Desde el Génesis 3 completo creo que está. Desde el 1 empieza, pero lo pueden leer el que lo quiera buscar. Y es algo de que le empezó a decir y se taparon. Porque como que después de comer esa manzana, después de hacerle caso al enemigo que los vino a tentar, les vino a poner palabras dulces en el oído.
te vino a poner palabras dulces y te decía, mira, vas a saber más que Dios, vas a ser como un Dios. La incredulidad, ¿verdad? De no saber bien la decisión que estás tomando. Exactamente, la incredulidad. Y Eva lo comió, pero a Adán se le olvidó algo. Adán sabía lo que Dios le había dicho. Eva también lo sabía, porque la serpiente le preguntó de cuál árbol no puedes comer. Y le dijo, obedecer. justo de aquel, le dijo, de ese no puedo comer. Exacto. Y vino y comió. Y ella sabía que no podía comer de ese árbol, pero escuchó la voz del enemigo. Y si tú te pones en un contexto, estamos dando el contexto de la dieta, ¿verdad? Pero eso es un contexto ahí para hacerlo divertido. Pero a veces el enemigo llega a tu vida. No, y tiene un punto. Y fíjate que tú te puedes poner en el contexto. A veces el enemigo llega a tu vida y te dice, tú no necesitas de Dios. Amén. Tú eres suficientemente inteligente para poder vivir sin Dios. Puede llegar esa palabra del enemigo, tú no necesitas, tú eres suficientemente capaz. Yo he conocido muchas personas que pasaron de creer en Dios a ser ateas. Amén. Por mucho conocimiento de que ellos pensaban que lo sabían todo. Pero al final siempre te das cuenta de que siempre necesitas de Dios. Imagínate, Adán y Eva luego se taparon y dijeron, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces se taparon y luego ellos tuvieron el pago de pecado. ¿Cuál fue el pago de pecado? La muerte. Que los sacaron del jardín del Edén. Imagínate la bendición que perdieron de estar en el jardín del Edén. Yo he escuchado a muchos que dicen, yo cuando llegue al cielo le voy a decir a Eva por qué comió, porque por ella estamos aquí. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. Yo le voy a decir a Adán y a Eva por qué no hicieron caso y mejor no comieron de eso. Pero muchas veces el enemigo llega, y aquí está el vivo ejemplo, mira. Yo lo había, para un contexto, yo lo había dibujado en una pizarra, pero dibujo demasiado bonito y lo vamos a vender ese cuadro después. No podíamos entender el contexto que había ¿Qué va a ser? en el dibujo. No, pero acá podemos ver, mira, así como cuando estás en clase. Aquí vemos al angelito que le está diciendo, no le hagas caso, para, uy. Le dijo, y al otro le decía como que, mira la carita del tipo que está vestido como diablo, como que dice, Alegre, mira, hazme caso. Y muchas veces estamos en ese contexto. Dios te está diciendo, hijo, no lo hagas. Como le dijo, mira, puedes comer de todo lo que hay aquí, pero de ese árbol no comas. Y vino el diablo y le decía, come, vas a No te va a hacer daño. No te va a hacer daño. No vas a engordar. ¿Qué es esa librita de más? Lo ocupas por el frío. Ya viene el invierno. Necesitas comer. Entonces, como que, y le dijo y hizo caso. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Muchas veces nosotros hemos cometido ese error también. Porque lastimosamente no somos perfectos, ¿verdad? Entonces muchas veces Dios te está dirigiendo por un camino. Y viene el diablo y te dice, no vayas por ese camino. Ve por el otro. Dios ya le enseñó a Adán y a Eva, tú puedes comer de todo lo que hay acá, pero no comas de ese árbol. Y Dios te dice, mire, sígame, sigue mi palabra, sigue lo que yo te enseño, la voz que debemos de seguir, la voz de Dios. Pero llega el diablo y te empieza a hablar en el oído. Y a veces el contexto es este. En la vida de la persona a veces nosotros buscamos, ¿qué buscamos? ¿Un ejemplo? ¿Qué podemos buscar? Dinero, a veces. Podemos buscar dinero. Y Dios te dice, ve por este. Dice una palabra que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces a veces Dios dice, ve aquí, porque Dios te quiere enseñar, ¿verdad? Pero luego viene el diablo y te dice, pero por este lado va a ser más fácil, va a ser más rápido. Y muchas veces paramos de escuchar a Dios y escuchamos al diablo. Y ese es uno de los errores más grandes que tenemos. No sé qué ustedes... Yo siento que el enemigo, bueno, dice la palabra de Dios que el enemigo viene para matar, para destruir, ¿verdad? Y es algo que el enemigo va a hacer todo lo posible para detener los planes de Dios que quiere en tu vida. Y a veces, por escuchar la voz del enemigo, nosotros llegamos a tener un camino hacia la perdición, un camino hacia la muerte a veces, porque a veces yo he escuchado testimonios de personas que han dicho, yo por escuchar la voz del enemigo casi pierdo mi vida. Entonces son cosas que yo siento que a veces cuando el enemigo trata de susurrarte algo, de endulzarte el oído, como dice Eduardo, es algo que el enemigo quiere usar para literalmente matarte, para destruirte, para poder evitar que tu crecimiento, evitar lo que Dios puede hacer en tu vida. Y es algo que el enemigo siempre va a tener eso en mente. Yo siento que el enemigo es alguien bien astuto, demasiado astuto. No sé si es que dice que anda como león rugiente a ver a quién ataca. A quién devorar. ¿A quién devorar? A quién devorar. Amén. Entonces podemos ver que
qué importante es que escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y aparte de escucharla, obedecerla, porque Amén. muchas veces Dios va a tratar de hablarte y muchas veces va a tratar de decirte cosas y va a poner algo, una palabra en tu vida, y muchas veces tú no vas a obedecer la palabra de Dios. Prefieres mejor no hacerle caso y desecharla. Vamos a hablar de otro ejemplo Amén. que podemos ver en una familia de Lot, ¿verdad? Amén. Vamos a ver, está en Génesis también. Podemos ver que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, había demasiado pecado en esas ciudades que iba a ser destruida. Pero sin embargo, Dios vio a alguien justo y vio a la vida de Lot. Amén. Entonces, podemos ver que Dios va a ver algo en ti que te va a querer sacar, te va a querer salvar de donde estás y te va a mover. Entonces vino y mandó ángeles, y entonces le dijo que se fueran de ese lugar, Amén. que la ciudad iba a ser destruida, ¿verdad? Y podemos ver que vino y se quedaron ahí, y ellos tenían que moverse del lugar porque iba a ser destruido el lugar, ¿verdad? Entonces vemos que la familia de Lot y sus hijas se movieron del lugar, ¿verdad? Entonces es lo importante de obedecer algo que le dice Dios, pero le dice algo muy importante: váyanse, pero no miren hacia atrás, solo Amén. sigan su camino y no miren hacia atrás. Y vamos a tocar un punto muy importante después de esto, ¿verdad? Entonces viene la familia y se va, y podemos ver que en el transcurso de que se va, en el camino que ellos están tomando, podemos ver que la mujer de Lot, la esposa de Lot, voltea a ver para atrás. Amén. ¿Me puedes decir qué fue lo que pasó con ella? Sí, ¿En qué al instante de volver atrás, dice la palabra de Dios que se convirtió en una estatua de sal. Amén. Para la carnita Podemos asada, ver, Para y no la es el carnita asada. punto, y no es el punto de ver hacia atrás, sino el punto de que la mujer de Lot estaba más pegada a su pasado, estaba más pegada al pecado, a cualquier cosa que lo tenía atada a Sodoma y Gomorra, y no vio el propósito que Dios tenía en la vida de ella. Amén. Y ver hacia el futuro, ¿verdad? Podemos ver que el punto, muchas veces nosotros estamos demasiado pegados al pasado, estamos más pegados a otras cosas en vez de buscar el propósito de Dios, y en vez de buscar la palabra de Dios, y al ver que Dios te manda, te está sacando de un lugar que iba a ser destruido y te está librando de algo, de la vida, de la muerte. Y vemos que la mujer de Lot vio hacia atrás y se convirtió en sal. Y podemos ver el punto también de Lot, que él no volteó a ver, aún ver que le tocó, porque es muy importante la esposa, ¿verdad? Uno es las personas que ya están unidas, y la pérdida de alguien es demasiado dolorosa. Hay personas que sufren demasiado cuando pierden a una persona. Yo he escuchado a personas casadas, dice, si se me muere mi esposo, dice, yo no sé cómo haría. Entonces podemos ver que aún sin importar, Lot no volteó a ver hacia atrás. Él siguió su camino, escuchó la voz de Dios. Él pudo salir de ahí. En ese momento, él no vio la muerte ahí. Entonces podemos ver que muchas veces Dios te va a querer sacar de algo para ponerte en otro lugar mejor. A veces Dios te va a mover de tu zona de confort. Dios te va a mover de lugares que no necesitas estar ahí. Amén. Es muy importante escuchar la voz y ser muy atentos a lo que Dios te quiere decir, porque a veces Dios te habla de una manera y tú vienes y te mueves de la manera que te conviene. Entonces podemos ver el punto de, al ver la esposa de Lot que se convirtió en sal y no pudo, y se convirtió en sal, y ahí estuvo, ahí fue su vida, ahí hasta ahí estuvo. Y podemos ver que Lot sí pudo seguir su camino por escuchar la voz de Dios. No, algo que decía y bien importante fue de que quizás el pensamiento de ella es todo lo que estoy dejando, ¿no? Todo lo que está dejando. Todo lo que estoy dejando. Y es un contexto bastante bueno de que a veces Dios te saca de donde estás. Porque la voz de Dios no solo es que desde pequeño Dios te empieza a guiar, ¿verdad? Sino a veces tú estás metido en lugares donde no tendrías que estar, estás haciendo cosas que no deberías de estar haciendo, y hay un punto donde si sigues en ese lugar, como decía, si sigues en ese lugar mueres, ¿verdad? Si sigues en ese lugar mueres. Entonces viene Dios en su misericordia, viene y manda ángeles y saca a la familia de Lot, pero quizás en el contexto de ella fue, wow, pero todo lo que voy a dejar. O sea, ahí está, pueden decir, están mis amigos, está la familia, está esto, pero muchas veces Dios te va a sacar de lugares, por lo menos a ellos lo sacó una ciudad completa,
donde iban al punto final que iban a tener era la perdición. La perdición, Si lo pones en muerte. ese contexto, iban a tener perdición, iban a llevar a la muerte. Entonces muchas veces Dios te está sacando de lugares y tú aún así lo dudas, es diciendo, vámonos, que te vas a morir ahí, vas a quedar, y todavía dudas, como que dices, no, es que, ¿será que Dios me quiere sacar? Dios te da sueños, te da revelaciones, viene un profeta y te dice, sal de donde estás, viene esto, viene tu mamá y te dice, hijo, andas en esto y lo otro. Pero a veces dices, no, y volteas, sigues viendo para atrás y sigues viendo para atrás. Y al final nunca sales de donde Dios te quiso sacar y tuviste muerte. Sí. Hay dos ejemplos claros. Es la manera de que uno siempre tiene que ser obediente a lo que Dios te manda hacer. Muchas veces Dios te va a decir que hagas algo y tú tienes que ser obediente, la importancia de la obediencia, ¿verdad? Y podemos ver que no tienes que estar aferrado a algo, a un lugar, a cualquier cosa. La aferración, eso puede llegar a ocasionar muerte, la aferración a algo. Y lo importante es de obedecer la voz de Dios y hacer lo que Dios te manda. Porque muchas veces te va a poner Dios que hagas algo, Dios te va a poner que te muevas, que sigas al siguiente paso. A veces Dios te dice, ya no estés para que estés en ese lugar, tú tienes que seguir el siguiente paso, ya estás para el siguiente paso, muévete, avanza. Y muchas veces tú estás aferrado y estás demasiado conforme al lugar donde estás. Y tú tienes que aprender a dar el siguiente paso. Se me acaba de venir algo. También, a veces Dios, en el proceso que te tiene en la iglesia, te está diciendo, muévete al siguiente paso, sígueme de otra forma. A veces no llegamos a muerte carnal, sino llegamos a muerte espiritual. Amén. Cuando Dios te está diciendo, mira, a veces tú estás en ese contexto y dices, mira, esa persona, háblale. Y Dios te está diciendo, háblale, siente esto y lo otro. Y Dios te está diciendo, háblale. Y a veces tú dices, no es el momento de. Y a veces Dios te está moviendo y tú no quieres seguir la voz de Dios y quieres quedarte en ese mismo lugar y lleva muerte espiritual. Es como Yo siento que eso es algo que no solo, como dice Eduardo, es de bendición para otra gente, pero es bendición para uno mismo. Porque esa es la cosa que uno tiene que, al dar ese primer paso por escuchar la voz de Dios, trae mucha bendición. Y como estaba diciendo Mari también, es algo que tú ves y miras la diferencia entre escuchar la voz del enemigo y escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas la voz del enemigo, te lleva hacia la perdición, te lleva hacia la muerte, como estábamos diciendo. Pero cuando escuchas la voz de Dios, es algo sobrenatural. Él te lleva a lugares que tal vez nunca has imaginado, te lleva hacia la bendición. Él te da cosas que tú siempre has anhelado con todo tu corazón. Y esa es la gran diferencia, yo siento, que entre escuchar la voz de Dios y escuchar la voz del enemigo. Y es algo tan poderoso al saber que al escuchar la voz de Dios, solo el pensar de escuchar la voz de Dios es tan hermoso que Dios, él toma el tiempo para hablarte. Eso es algo muy hermoso al saber que Dios dedica tiempo para todos sus hijos. Hay algo que se me acaba de venir ahorita. No, y te lo juro. Anda con fuego. Te lo juro de esta forma. Es como, de esta forma es de que vemos en el ejemplo de Adán y Eva, Jesús les estaba hablando y no obedecieron a Jesús y no obedecieron al diablo. Vemos en el ejemplo de Lot obedeció y la esposa no. Hay otra cosa aquí. ¿Cuántas de las personas que nos están viendo, Dios les ha estado hablando y les está diciendo, ya, predica, ya evangeliza, ya esto, pero no están escuchando la voz de Dios? Amén. O sea, ese es un contexto muy importante de que por qué a veces el enemigo te habla y lo escuchas, pero cuando Dios te habla no lo quieres escuchar. Hay personas que nos pueden estar viendo y no sé ahí que si es una palabra de Dios para alguien que nos esté viendo, Amén. pero hay alguien que Dios le ha dicho, ya, da el siguiente paso. Predica, evangeliza, Amén, canta, ministra, ora, pero no quieres escuchar a Dios. Eso es algo bastante importante. Y en esta hora, no sé, Dios me pone en el corazón y es para la persona que lo esté viendo y ha sentido que Dios le está hablando. Dios está diciendo, muévete, empieza, camina, porque es algo de bendición para tu vida. No escuches al enemigo. A veces tenemos el valor para escuchar al enemigo y seguir lo que el enemigo nos dice, pero no tenemos el valor suficiente cuando Dios te dice, muévete. Amén. Entonces es algo que Dios te está diciendo ahora. Empieza a moverte, escucha mi voz y síguela, porque podemos escuchar la voz de Dios, pero tenemos que seguir la voz de Dios también. Tenemos que seguir así como Lot lo hizo, ¿verdad? Amén. Amén.
algo que también nosotros somos instrumentos para Dios. No es con nuestra fuerza, no es nuestras fuerzas que nosotros, es que yo tengo este don y yo porque yo sé hablar muy bien y esto, no es por nosotros, no es para nosotros también. Nosotros tenemos que entender que es Dios que se tiene que manifestar a través de nosotros. Amén. Y Dios te va a usar grandemente, pero va a ser para Él, no para ti, es para Él. Muchas veces pensamos que es por nosotros, por nuestras fuerzas, pero tenemos que entender que esto es solo para la obra de Dios. Aun cuando Jesús, ¿verdad? Podemos ver que muchas veces como que trataban de halagarlo y Él no. Es nuestro Dios amado primero sobre todas las cosas. Entonces tenemos que entender que lo primordial de todo esto de un cristiano es ganar almas y también darle todo a Dios y Amén. entender que nosotros necesitamos siempre de Él. No creernos como que lo podemos con todo. No creernos que yo puedo hacer esto, de que yo puedo salir de esto. Tenemos que entender que cada día necesitamos más de Dios. Amén. Tenemos que entender que no vamos a hacer todo solo por nuestra propia fuerza, como dice Mari, sino hacer todo porque Dios nos dice. Amén. Hacer todo porque Dios los habla y los dice, sígueme. Una palabra que Dios siempre dice es, carga tu cruz y sígueme. Amén. Y es algo que Dios quiere traer esta noche, de seguir la voz de Dios. Y un buen ejemplo que estamos hablando un poquito nosotros es de la historia de Jesús. Jesús estaba caminando por el desierto 40 días y 40 noches haciendo ayuno. Y algo muy interesante, algo que me encanta es que Dios supo cómo manejar esa situación. Y es algo muy importante al ver que el enemigo, Satanás, vino a tentarlo y le dio con la palabra. No le dio con como que, si tú sabes, una Es palabra así, conocedor de bueno. la palabra. Exacto. Pero no. Y esa es la cosa. El enemigo es astuto. Y estaba hablando un poquito así, un poquito con Mari, que estaba diciendo, el enemigo va a tratar de usar la palabra para manipularte. Es algo que a veces lo saca fuera de contexto para Así manipularte. Le había dicho, si tú eres hijo de Dios, conviertes esta piedra en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y es algo muy importante al ver eso, que tantas cosas que había pasado Jesús, y él todo lo que hacía, escuchaba la voz de Dios. Y ahora en un momento donde él necesitaba a Dios y necesitaba esas fuerzas, porque estaba débil. Imagínate 40 días y 40 noches sin haber comido. Es un tiempo largo. Yo apenas puedo durar 2 horas sin comer porque no, y es algo Y ahí siendo 2 horas mucho ya. no, y es algo hermoso al ver que Jesús pasó por todas estas etapas y escuchó la voz de Dios, y en el momento donde vino la prueba supo qué hacer. Y es algo muy importante al saber que cuando seguimos la voz de Dios, o cuando seguimos la voz de Dios para batallar contra el enemigo usando su palabra, allí es donde viene la bendición, allí es donde vienen los milagros, allí es donde viene todo de parte de Dios. Y es algo que, aunque el enemigo vino, aunque Satanás vino a tentarlo, y tal vez el día de hoy, no sé para quién es esto también, si el enemigo ha tratado de hablarte, ha tratado de desviarte del camino de Dios, no te desvíes por nada. Aunque se mire fácil ese camino, ve por el camino que sigue la voz de Dios. Amén. Al seguir la voz de Dios, tú vas a llegar a lugares donde nunca has imaginado. Jesús te va a bendecir de una manera sobrenatural, financieramente, en tu educación, en tu familia. Y es algo muy poderoso al saber que cuando escuchas la voz de Dios, allí es donde viene la bendición de Dios. Amén. 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 No sé si quisieran, teníamos
de leer los comentarios. Amén. Recuerden que nosotros estamos demasiado pendientes de lo que ustedes comentan. Si a ustedes les interesa algo o se sienten identificados o necesitan darnos un testimonio, pues ustedes nos pueden comentar y nosotros podemos leer sus comentarios. Así que no sé si Eduardo o Kevin nos quiere ayudar a leer los comentarios, a ver si les aparecen. Yo te Amén. leo a ver los que me salen. Un saludo para todos los que nos están viendo. Un saludo para un saludo para María Guillén. Dice, Dios Mi los mamita. bendiga siempre. Mamá Mari. Un saludo también para Luis Benalcázar. Amén. Sí, si no estoy mal. Un saludo para Jenny Socoy. Un saludo para Belinda Alexandra Gabriel Juárez. Y un saludo también para el pastor Walter que nos está viendo. No sé si me falta alguien para que lo puedan revisar. Dios me lo bendiga, Juancito. Oh, Dios lo bendiga, Juancito también. También un saludo para todo aquel que nos esté viendo. Es su momento de dejar un comentario si quieres saluda. Amén. Pueden comentar, nosotros estamos pendientes de sus comentarios. Es muy importante que ustedes también nos conversen a nosotros, ¿verdad? Y entonces podemos ver que ustedes pueden comentar ahí y podemos leer sus comentarios. Es muy importante. Ahí te voy a comentar más. Un saludo para Brian Paz y un saludo para Amén. Carmen Pineda. Amén. Vamos, Amén. ahí Un saludo estamos para todos ustedes. Pendientes de ustedes. Un saludo para todos ustedes. También tenemos un poco de anuncios ya que estamos en esto. Amén. Sí. Este martes, déjame agarrarlo aquí. El martes 31 de octubre vamos a tener un evento en la iglesia. Va a ser de mucha bendición, va a empezar a las 7:30. Van a haber muchas actividades ¿Aquí para sabe? personas de todas edades. Amén. Amén. Ahí está. Escoge la vida y no la muerte. Amén. Qué bendición es ver cómo la iglesia está obrando y está esparciendo la palabra. Amén. Otro anuncio es que vamos a tener el retiro que es 17, 18 y 19 de noviembre para todos los que quieran ir, es generales para todos, personas de todas edades, ancianos, bebés, de todo, no se preocupen, las edades, los otros los invitamos, amén. Va a ser un retiro de mucha bendición, un retiro donde los apartamos para acercarlos más a Dios, apartándolos de todos problemas, de angustias y solo tener un tiempo a solas con el Señor, amén. También tenemos servicio los miércoles, tenemos de todas edades, de jóvenes adultos, mujeres y hombres a las 7:30 y los domingos tenemos servicio a las 10 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Todos aquellos que quieran venir a apoyar o quieran ver el live también, estamos live casi todos los servicios, entonces Amén. sería de mucha bendición. Dejen su comentario, como dicen, si necesitan oración, eso es algo que Dios puso en mi corazón también ahorita. Si necesitan oración, una petición que nosotros oremos por eso, podemos estar orando por eso, amén. 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 También acaban de comentar. Un saludo para María T. de Linares, mi mamá. Un saludo para ella. Amén. Y un saludo para Rubén Molina también. ¿Ah? Rubén Molina, sí. No, Un saludo también para Rubén Molina. Amén. Amén. Es algo bastante importante lo que estábamos hablando. Yo siento de que, como dabas el ejemplo de Jesús, y es algo de que es un ejemplo a seguir. Dice la palabra que estaba 40 días, ¿verdad? Y que le dio hambre. Y que el enemigo es astuto, como lo veníamos diciendo. En el momento de debilidad relativamente de Jesús, vino y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y ahí donde le dice, pero no solo de pan vivir el hombre, sino también de la palabra del Señor. Amén. Eso es algo que nosotros lo podemos aplicar en todo momento. El enemigo siempre te va a buscar en el momento de debilidad. Siempre te va a buscar y te va a decir, mira, si Estamos pensando lo mismo. tú haces esto, tú puedes. ¿Y por qué te estás esperando? Amén. ¿Por qué quieres seguir lo que Dios te dijo? Amén. ¿Entiendes? Y lo puedes poner en un ejemplo en un ayuno. A veces tú quieres ayunar y pones en tu corazón, voy a ayunar. Me voy a levantar a las 6 y vamos a empezar con todo en el ayuno. Y viene la alarma suena a las 6 y tú dices, 5 minutos más, te levantas a las 10 de la mañana y luego en eso te levantas medio confundido y ya te comes una manzana o algo. Se te olvida. Y se te olvidó. Y el propósito que tú pusiste en tu corazón se fue porque fue como que en ese aspecto de que te dijo, ¿para qué lo vas a hacer? Ahí le puedes ayunar a Dios otro día, puedes ayunar otro día. Amén. Pero nosotros tenemos que siempre escuchar la voz de Dios y seguir lo que Dios nos dice. Amén. El mayor ejemplo puede ser Jesús. El mayor ejemplo puede ser Jesús. Y claro, Él dijo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino también vivirá de la palabra de Dios. Amén. Podemos ver que también es muy importante
ver cómo la manera de cómo atacar al enemigo, de cómo, y tú sabes cuál es nuestro escudo, es la palabra de Dios. Amén. Es la Amén. palabra de Dios. Nosotros también tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, leerla, y no solamente leerla, sino tomarla, creerla y tener con fe que la palabra de Dios siempre va a ser fiel con nosotros. Amén. Podemos entender que el enemigo siempre te va a tratar de tener confusión en tu vida. Te va a confundir. ¿A Jesús con qué lo quiso alimentar? Carnalmente, el cuerpo, ¿verdad? Amén. Entonces muchas veces el enemigo va a tratar, no, haz esto para tu cuerpo. Y muchas veces lo que Dios va a querer es crecerte más espiritualmente. Es que tú confíes más en Él. Amén. Y que tú estés aferrado más en Él y que te dejes que tu cuerpo baje, que tu carne baje. Que la carne Y mengue. que tu carne la mengue carne y mengue. que tu espíritu crezca. Amén. Amén. Entonces es muy importante que el enemigo siempre te va a tratar de poner confusión, siempre te va a tratar de poner cosas malas, siempre te va a echar culpa de muchos errores que tú has cometido anteriormente, pero Dios te ha perdonado esos errores y nunca te lo va a volver a recordar. Amén. Si ya Dios te lo perdonó, nunca te va a volver a recordar, pero el enemigo muchas veces va a tratar de recordarte muchas veces que tú has hecho esto, que no eres digno de hacer esto. Perdona, disculpa que te interrumpa. La palabra dice que Él es el acusador. El Él te acusador. acosa, Él te va a apuntar dedos. Y Amén. Jesús no, él se olvida y todo, ¿va? Dios siempre. Pero el enemigo es el que te va a estar apuntando dedos. Sí, podemos ver que muchas veces el enemigo lo que quiere, y podemos ver que el 31 es verdad que vamos a tener el evento, Sí. es, ¿cómo es el tema? Sigue el contexto. Ajá, porque sigue justamente en con el, el contexto, yo en estaba el viendo la mundo imagen. te dicen Sigue la el vida de Halloween la es muerte. fun, tus niños van a pedir dulces, Se va a se llamar van a la muerte. divertir, sé esto, sé lo otro, pero también el otro contexto está, en ese día se hacen sacrificios, Amén. en ese día se hacen actos de brujería. Amén. No solo es eso, estamos hablando que ese día se celebra al diablo. Amén. En pocas palabras, se celebra al diablo porque no está celebrando nada más, se está celebrando al diablo. Lo único que la gente está siendo engañada diciendo, oh, pero vas a ir a una fiesta, vas a ir a pedir dulces, etcétera. No solo engaña a tus hijos, sino también te engaña a ti, al que tú dices, mis hijos pueden ir a pedir dulces, es un niño, se va a vestir, de Tinkerbell, mi niña, y va a ir a pedir dulces. Pero es algo donde es un engaño del enemigo, es un engaño que el enemigo te está poniendo. Amén. Entonces, como el enemigo es muerte, el enemigo te va a traer muerte a tu vida y Dios te va a traer la vida eterna. Amén. Un versículo que quería compartir para todos los que tienen Biblia o quieren ver esto después está en Juan capítulo 10. Voy a leer el versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Es algo muy importante el saber que sus ovejas, su pueblo, escuchan su voz y la reconocen. Y es algo muy hermoso que tú el día de hoy reconozcas eso. Y si no puedes tal vez reconocer, dile y pídele al Señor: Señor, dame el discernimiento de saber tu voz, de conocer tu voz, de conocerte día a día. Pero la única manera que puedes conocer a Dios es leyendo más su palabra. Porque al leer más su palabra, yo siempre he escuchado eso, que al leer más su palabra, conoces cómo es Jesús, cómo es Dios, cómo se ríe, su humor, todo lo que la persona que Él es, tú lo conoces más y más, pero todo viene sobre leer la palabra. Y es algo muy importante que el Señor dice que los dará vida eterna y nunca dejará que nadie los arrebate de su mano. El Señor te va a proteger y como padre te va a hablar. Cuando te dice no, sigue la voz de Dios y que sea un no. Si te dice sí, adelante, sigue la voz de Dios y sigue así. Pero recuerda que escuches la voz de Dios. Amén. ¿Qué es la voz que tú estás siguiendo el día de hoy? Yo no sé. Pero sí espero y estoy orando en Señor que estés escuchando la voz de Dios y no la del enemigo. Amén. 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 Antes de que se pueda dar la conclusión, Dios nos ponía en el corazón de que deberíamos orar para todas las personas que nos están viendo, para todas las personas que van a ver el podcast, incluso para nuestras vidas, es necesario, ¿verdad? Y me gustaría que ahí donde estemos nosotros podamos orar y declarar
palabra de bendición sobre todo aquel que nos está viendo, sobre todo aquel que nos está escuchando. En esta hora, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Padre amado. Venimos, Padre Celestial, pidiéndote, Padre amado, por dirección, Padre Celestial, que nos ayudes, Padre Celestial, a seguir tu voz, Padre amado, que nos des esa fuerza, Padre amado, para poder seguir tu palabra, seguir tu voz. Te pedimos, Padre Celestial, que cuando el enemigo, Padre amado, trate de hablarnos, trate de hablarle a cualquier persona, Padre Celestial, al oído, para que sea engañada, Padre, para que sea, Padre, manipulada, para que cuando llegue el enemigo con esa tentación, Padre Celestial, para que caigamos, Padre amado, para que no sigamos tu propósito, te pedimos que nos des la fuerza. En esta hora Dios te dice, Dios te va a dar la fuerza para cuando el enemigo llegue a tu vida, tú lo reprendas y digas, voy a escuchar la palabra de Dios. En esta hora, Padre amado, te venimos pidiendo y poniendo en tus manos para todo aquel que está viendo este podcast, Padre Celestial, o lo verá. Padre amado, te pido que colmes de bendición la vida de cada una de las personas que está viendo este live, que está viendo este podcast, Padre Celestial, que lo verá. Padre amado, enséñanos, Padre Celestial, a escuchar tu voz. Haznos fuertes, Padre Celestial, no solo carnalmente, sino también espiritualmente, Padre. Que la carne mengue, Padre Celestial, y que el espíritu crezca, Padre amado. Que sea solo tu palabra, Padre Celestial, que sea solo tu camino el que sigamos, Padre Celestial. Que todo aquel, Padre amado, que está siendo engañado por el enemigo, Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Padre amado, que seas tú echándolo, Padre Celestial. Te pedimos, Padre amado, que seas tú echando al enemigo, Padre Celestial, de nuestro hombro donde nos está tratando de hablar, Padre Celestial. Endulzar nuestro oído, Padre amado, para que hagamos a un lado lo que tú nos estás diciendo. En esta hora, Padre Celestial, te pido por cada país también, Padre amado. Te pido por cada país, Padre Celestial. Te pido por Honduras, Padre amado, por El Salvador, por Guatemala, por Panamá, por Costa Rica, por Puerto Rico, por República Dominicana, por Perú, por Argentina, por Uruguay, por todos esos países, Padre Celestial. Que seas tú, Padre amado, dirigiendo, Padre Celestial, a cada uno de sus gobernantes, Padre amado. Te pedimos también, Padre Celestial, por el pueblo de Israel y por ese país, Padre amado. Que seas tú, Padre Celestial, dirigiéndolos, Padre amado, que sean escuchando tu voz, Padre amado, que no estén escuchando lo que ellos piensan, lo que ellos creen, Padre amado. En esta hora, Padre Celestial, declaramos bendición, declaramos que tú nos guiarás, Padre Celestial, y que toda palabra del enemigo, Padre amado, se irá al infierno y caerá, Padre Celestial, en ese fuego eterno, Padre amado, porque queremos ser dirigidos por ti, Padre Celestial. Y en esta hora te pedimos que seas tú dirigiéndonos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Bueno, la conclusión. Ya llegamos a un tiempo donde ya los estamos despidiendo. Amén. Estamos muy alegres al ser parte de este proyecto, a seguir creciendo. Sigan viendo, sigan dejando comentarios, preguntas, si tienen si tienen peticiones. Hay dos amén. peticiones. Amén. Sí, amén. Oración para dejar de tomar, dice. Amén. Y hacer una oración para el dolor de rodillas. Amén. ¿Para el dolor de qué? De rodillas. ¿De rodillas? Oramos por eso también. Señor Jesús, te pedimos, Padre amado, que seas tú dándole fuerza, Padre Celestial, a toda aquella persona, Padre amado, que todo vicio, Padre Celestial, que todo deseo carnal, Padre amado, que a veces nos llama, Padre Celestial, en esta hora se va, Padre amado. Todo dolor de rodillas, Padre Celestial, también te pedimos, Padre amado, que seas tú sacándolo, que seas tú poniendo tu mano, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres el doctor de doctores, Padre Celestial. Que pongas tu mano, Padre amado, en esas rodillas, Padre Celestial, y seas tú sanando todo dolor, toda incomodidad, Padre Celestial. También, Padre amado, por ese vicio, Padre Celestial, te pedimos, Padre amado, que ese vicio que lleva muerte, Padre Celestial, salga de todo cuerpo. Que seas tú dando fuerza, Padre amado, y reprendemos, Padre Celestial, ese vicio, Padre amado, porque sabemos que no luchamos contra carne, Padre Celestial, sino contra principados y potestades, Padre amado. Y en esta hora, Padre Celestial, te pido que seas tú limpiando, Padre Celestial, sacando, Padre amado, todo aquello que nos está llevando, lo están llevando, Padre Celestial, a ese vicio, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Así es. Amén. Amén. Como estábamos diciendo, si tienen otras peticiones o comentarios, déjenos saber. Amén. Estamos muy alegres por orar por ustedes y estamos muy alegres a estar compartiendo, dando un tiempo para que escuchen la palabra de Dios, para que esta palabra llegue a sus corazones, estén dispuestos a abrir sus corazones cada vez
que alguien les quiere dar una palabra, amén, porque a veces eso, todo el tiempo, eso lleva hacia la bendición, amén. Estamos muy alegres, como estamos diciendo, los vemos el próximo jueves. Recuerden de darle like, de compartir este video, de seguir la página de Sanidad Divina, de Generación Elegida también. Vamos a dejar todo eso aquí. Recuerden también el evento que tenemos y todos los anuncios que anunciamos, amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Espero que estén... amén. Amén. Recuerden que nosotros estamos haciendo podcast cada jueves a las 8:30. Vamos a estar haciendo podcast y no sé si en el transcurso más adelante vamos a tener más invitados para que nos puedan dar testimonios. Si tú quieres venir acá y dar un tema, un testimonio que Dios ha hecho algo en tu vida y que quieres compartirlo con las demás personas que nos están viendo, es muy importante que si usted quiere, si Dios le pone en su corazón que dé su testimonio, que el testimonio, a través del testimonio Dios puede hacer grandes cosas a través de otras personas, ¿verdad? Entonces podemos ver que si usted tiene un gran testimonio, que usted tiene que impartirlo hacia las demás personas, y si quiere usted utilizarlo y quiere usted compartirlo con nosotros, usted puede estar aquí en nuestro podcast. Amén. Y puede escribirnos a través de los mensajes de la cuenta de Sanidad Divina. Y vamos a tener muchos más invitados también. Cada día vamos a tener invitados, muchos temas más interesantes que usted quiere conocer, y espero que ustedes sean compartiendo con nosotros. Es muy importante el poder que ustedes nos estén escuchando, el poder que ustedes están abriendo su corazón, su tiempo también, para poder escuchar de la palabra de Dios. Y si es de mucha bendición esta palabra que nos está poniendo Dios en nuestros corazones para usted, es muy importante y saber que esto está dando frutos. Amén. Amén. Entonces, nos esperamos el siguiente jueves, y si usted quiere compartir algo puede dejar nuestro mensaje. Y entonces muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por todo, y bueno, hasta el siguiente jueves. Recuerden dar like, compartir y seguir la página. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios la bendiga. Amén. Amén.